Bueno, continuamos en Negocios son negocios y tenemos el placer de contar con la presencia de Lars André Richter. ¿Cómo estás, Hola, Lars André? muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Lars André Richter es director de la Fundación Friedrich Naumann en Argentina, también en Uruguay. Sí, trabajamos en Paraguay y en Uruguay y un poquito en Brasil también. Ah, perfecto. Y él está en Argentina desde hace algunos años y ya está emprendiendo en unos pocos meses rumbos para otra área del planeta. Te vamos a extrañar antes que Sí, nada. Los gracias. argentinos somos muy emocionales, tocamos, viste, hay cosas que en otros países rompemos las reglas, Sí, pero bueno, es la parte me napolitana. gusta mucho. Y Claro. voy a extrañarlo también, Ah, bueno, en muchas serio. gracias. Sí, sí, sí. Más allá de todos los problemas económicos, Sí, políticos, sí, bueno, el claro. estilo de vida nuestro es bastante, nos gusta mucho a Sí, nosotros, por lo sí, menos, ¿no? Digamos, pero bueno, y contanos un poco de cómo ves a Europa hoy y los desafíos nuevos que van sí. apareciendo. Claro, bueno, el tema número uno, el tema principal es todavía es la guerra, hace más que un año ahora, la guerra en la Ucrania, eso es el tema dominante. Muchos temas, muchos problemas que tienen que ver, muchos otros temas tienen que ver con este tema, con este problema, la inflación, por ejemplo, el tema energía, etcétera, etcétera, todo tiene que ver con este conflicto, con esta guerra por Rusia en la Ucrania. Ujú. Ok, claro, porque son efectos laterales vinculados Sí, al tema todo es energético. vinculado con todo. Claro, claro, tal cual. Y tiene consecuencias políticas también la suba de precios en Europa vinculado al conflicto bélico y de repente la gente logra entender que los precios en parte suben porque dejamos de importar a Rusia y esto es bueno o dice la gente, no, no, no te voto porque suben Sí, los precios. sí. Bueno, sí, dos, tres cositas. En primer lugar, por suerte, no pasó mucho. Entonces, en primer lugar, bueno, la inflación todavía es un tema, pero es un poquito más, un poquito, no es tan grave, ya no es tan grave como fue hace un año, más o menos. La expectativa muy pesimista en otoño. O sea, bueno, en septiembre, octubre, en el año pasado, en otoño en el invierno en Europa fue que bueno, hubo muchos problemas con la energía, Claro, calefacción, etcétera, etcétera, porque en el invierno en Europa es como aquí en Tierra del Fuego el invierno, claro. entonces muy, muy duro, muy problemático, pero por suerte no pasó mucho, porque Ujú. eso fue un poquito el miedo, la expectativa que bueno, pueden ocurrir bueno, manifestaciones. Con respecto a elecciones, bueno, al menos en Alemania actualmente no hay elecciones en 2 años, bueno, faltan 2 años, pero ahora no estamos en elecciones, no estamos en una campaña, pero lógicamente, bueno, hay encuestas. Claro. Hay encuestas y según las encuestas, el Partido Populista, el nombre es la Alternativa para Alemania, este partido derechista populista tienen porcentajes muy altos, muy altos. Están en los encuestas, en más o menos todas las encuestas, en el mismo nivel más o menos como los socialdemócratas, que es el partido del canciller, del primer ministro, del señor Scholz. Entonces, eso es un señal bien claro y eso tiene que ver con, bueno, los problemas en el sector de energía y con la inflación también. Ujú. Y contanos un poco, por favor, sobre tu nuevo destino en el marco de la Fundación Naumann. Sí, sí. Bueno, yo tengo el gran honor, bueno, asumirme a la oficina de la Fundación Naumann en Praga a partir de, bueno, septiembre, octubre, todavía no es tan claro, bueno, en otoño en Europa, aquí Sí. primavera. Entonces lamentablemente tengo que irme, tengo que mudarme en julio, agosto. Y entonces mi nuevo cargo futuro es la oficina en Praga. Praga, en primer lugar, es una ciudad muy, muy estética, como Buenos Aires también. Es una ciudad muy histórica, pero es bueno, la ciudad donde se ubica una sede de la fundación y mi organización muy importante, porque trabajamos en 8 países. Bueno, la oficina, la sede en Praga,
se encarga de 8 países en Europa Central y Europa del Este. Wow. Todos hoy en día están miembros de la Unión Europea y todos tienen una historia, una historia interesante, problemático al mismo tiempo porque, bueno, forman parte del bloque del Este. Antes de la caída del muro, hablamos de, los países bálticos, parte de la Unión Soviética y de, países como Polonia, creo que el país más grande entonces en esta zona, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Eslovaquia. Qué desafío importante, Sí, ¿no? especialmente En este momento. En esta época, sí, así es. Porque mientras vos hablabas, me venían a mi mente todos los recuerdos de la universidad, de los estudios de la Guerra Fría, la paz caliente, y la incorporación gradual de distintos países a la Unión Europea, Sí. La disolución de la Unión Soviética, el fin de la historia, que hablamos otras veces de Fukuyama, Sí. entre comillas, el fin de la historia, ¿no? Y ahora parece revivir todo esto y es un mundo ya no unipolar, digamos, liderado por Estados Unidos y luego también la Unión Europea, sino parece el despertar de dos BRICS, por lo menos, Sí. digamos, Rusia y China, Sí. que son países pobres en ingreso por habitante, subdesarrollados, pero poderosos, ¿no? O sea, Sí. esta paradoja. Uno Sí. piensa a veces linealmente que para tener poder tenés que ser desarrollado y la realidad es que no. No. Así es. China y Rusia son, dos países completamente distintos. Parece que son aliados. No son, superficialmente sí, pero no son aliados. Tienen sus conflictos también, pero eso es verdad que, son dos modelos completamente distintos. Yo tengo algunos problemas con China, lógicamente también, con esta gestión muy autoritario, comunista, postcomunista, es muy complicado, describirlo, pero entonces es, al menos económicamente, es un país bastante exitoso. Mientras que Rusia, tiene recursos naturales, sin límite más o menos, pero no tiene una estructura económica muy sólida. Eso es una cosa que Putin no logró, no ha logrado y quizás no quiere, nunca ha querido lograr entonces, pero son dos factores políticos muy importantes. Rusia no a causa de su economía, más a causa de su programa nuclear. Es un argumento entonces, armas nucleares son un argumento, aunque en el fondo no haya mucho más que este programa nuclear. No hace falta ser Lo un mismo país. con Corea del Norte, ¿no? Claro, no hace falta ser un país desarrollado para tener capacidad de generar daño Así es. masivo. Así es, sí. Ujú. Sí. Y eso iguala las condiciones, ¿no? En algún Sí. sentido, ¿no? Sí. Y cómo Occidente debe afrontar su política exterior en este sentido, ¿no? Sí. Hay, mediante una acción agresiva, mediante la negociación, mediante el diálogo, ¿cuál sería una estrategia para...? Sí, es un desafío también. Para mí es muy importante el vínculo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen sus problemas también. Con Trump en el pasado, con Trump quizás en el futuro. Actualmente, la gestión de Biden es un tema también, pero sin embargo, los Estados Unidos son el país más importante del oeste, del mundo democrático, republicano, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos este pilar, este fundamento, este techo. Hay muchas discusiones en Europa. Si Europa, la Unión Europea debe ser un poquito más independiente, especialmente de los Estados Unidos. Una interdependencia siempre puede ser una opción, pero yo quiero ver la Unión Europea y todos los países de la hemisferia democrática al lado de los Estados Unidos, esperando que
que vayan tiempos mejores en Washington. Porque de vuelta tengo un problema, tendría un problema con otro cargo de Donald Trump, claramente. A mí no me gusta. Claramente, claramente. Y ahora te pregunto respecto de Europa y vos vas a la vieja Europa, digamos, Sí, ¿no? Que hay diferencias con la Europa tradicional occidental, Europa central y oriental. Y hay integración de, más allá de la formalidad de que son parte de la Unión Europea los países, ¿se sienten parte de Europa o sienten diferencias? sí. Si se sienten ciudadanos de segunda, países de segunda, o se sienten parte y orgullosos de la Unión Europea o no. Sí, bueno, creo que cada país lógicamente es distinto. Bueno, hubo un bloque del este, pero este bloque, bueno, el bloque es un término, una palabra muy complicada, porque no fue ¿cómo se dice?, homología. Claro, Entonces, bloque puede ser algo muy diferenciado claro. también. Entonces, bueno, todos esos países del ex bloque del este, bueno, Polonia, Hungría, República Checa, bueno, Rumania, que no es parte de mi zona, mi región futuro, pero bueno, todos los países tuvieron su historia antes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, Praga fue un centro en el imperio de Habsburgo, ¿no? para siglos. Hay un centro cultural, centro político en Europa, en el corazón geográfico de Europa. Entonces, una ciudad con mucha tradición. Entonces, yo debo, bueno, solamente quizás dos, tres ejemplos. Creo que el país, bueno, hay dos países en Europa del Este actualmente con los cuales la Unión Europea, Bruselas, tienen de vez en cuando problemas. Y bueno, especialmente en primer lugar Hungría, con su primer ministro Viktor Sí. Orbán, que está muy cerca, que es amigo de Putin, ¿no? Entonces muy cerca a Putin. Entonces, muy problemático su gestión, su gobierno, racista, populista, antisemítico, anti-europeo, más pro-Rusia, autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, muy problemático desde mi punto de vista liberal. Bueno, Polonia también. Lo que pasa es que es interesante porque el partido nacionalista conservador en Polonia es más o menos parte de la misma familia ideológica con el partido de Viktor Orbán. Pero el partido de Viktor Orbán no es tan crítico frente a Rusia, al contrario, mientras que el partido conservador nacionalista, digamos, en Polonia es muy crítico frente a Rusia. Entonces, eso es muy interesante. Bueno, es muy crítico, más crítico a causa de su experiencia en el tiempo de la Guerra Fría con la dominancia política, económica, cultural, intelectual de la Unión Soviética. Por eso, de vuelta, bueno, todos los países son distintos y todos los partidos son distintos también, ¿no? Ujú. Panorama muy interesante. Muy interesante. Y te pregunto ahora, para ir cerrando, volviendo a Europa Occidental, falleció Silvio Sí, Berlusconi. sí, ¿Qué significa, qué implica desde lo sí. simbólico? Desde mi punto de vista, Silvio Berlusconi fue quizás el primer representante de un populismo moderno. Bueno, en Europa, lamentablemente, vimos muchos populistas, bueno, en las 80s, 90s, en Austria, Jörg Haider, en Francia, Jean-Marie Le Pen, pero Silvio Berlusconi fue un tipo distinto porque él pasó parte de su vida, bueno, afuera de la política. Él fue un businessman, un Claro. self-made man. Como Trump, para mí, Berlusconi fue un modelo para Trump. Entonces, no Donald Trump en los Estados Unidos en el año 2015-16, 15 en su campaña, no Trump fue el primer populista, no sé, moderno. Sí. Fue Berlusconi en los años 90, o sea, bueno, más que 20, aproximadamente 30 años antes. Una figura muy interesante, muy problemático, lógicamente, pero porque no logró mucho para su país, bueno, hay que decirlo, pero definitivamente una persona muy
muy, muy importante para la historia de la Italia postguerra. Y para terminar te pregunto, y teniendo en cuenta tus años en la Argentina, ¿cómo ves el país y los desafíos institucionales, sociales, políticos, económicos que ves y que enfrentamos, ¿no? Sí. Bueno, lógicamente este país, Argentina, un país fantástico, para mí una segunda casa, después de 5 años, entonces, pero lógicamente este país tiene problemas muy, muy profundas. Bueno, todo el mundo está hablando sobre la inflación, las deudas, es falta de investment, foreign investment, es bien claro desde mi punto de vista. Yo sé que es un tema delicado, pero desde mi punto de vista es muy, muy importante, eso sería mi mensaje en este momento, muy importante fortalecer el nivel local y el nivel provincial, o sea, bueno, fortalecer una estructura descentralizada. Eso es muy, muy importante para mí, o sea, una modificación, quizás una reforma del Estado. Por eso nosotros siempre decimos que Argentina es un país unitario, centralista, que se autopercibe federal. Sí, pero sí, somos sí, así es, centralistas. Y es un problema. Claro. Sí. Así que bueno, Lars, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y seguiremos conversando estos meses que te quedan aquí en Argentina y después te visitamos por allá. Con mucho gusto, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a todos y cerramos una nueva edición de Negocios son Negocios, siempre muy interesante y nos vemos la próxima semana con este mensaje positivo de que generar contextos institucionales que nos permitan hacer nuestros sueños realidad. Un fuerte abrazo y te vemos la próxima semana. Chau, chau. At night I can't sleep, I toss and turn, candlesticks in the dark, visions of bodies being burned. 4 walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living.